Hoy con mi primera invitada de la mañana es María Elena Real, ella es Senior Account Director de Ipsos para Centroamérica y el Caribe, una de las investigadoras de mercado más grandes del mundo. Ellos acaban de presentar un índice, un estudio sobre el índice de confianza del consumidor en Centroamérica, índices de inversión, índices de confianza a largo plazo. María Elena, bienvenida a Next Noticias y bienvenida a Panamá y buenos días. Excelente, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, veo este índice de confianza del consumidor panameño mejorando, pero no llega a los índices de confianza pues, esperados y sobre todo que veo, pues, por ejemplo, en El Salvador, un índice de confianza superior al 60%, pues todos ven eso, esto mide básicamente el optimismo con el cual uno mide o uno ve el país. Sí, correcto. Bueno, para comentarte primero el índice primario de sentimientos del consumidor, que es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy, es un compendio de 4 subíndices, Sí. entre los cuales está el índice de inversión, el índice de confianza del consumidor, el índice de expectativas y el índice de empleo. Esos 4 índices se ponderan y nos dan un total de índice primario de sentimientos del consumidor, que lo que mide es el punto de vista y cómo se sienten los consumidores en un momento dado en relación a diferentes temas. Entonces, ciertamente se incrementa de manera positiva 6.8% este índice en relación a la medición última del año pasado, que fue en octubre. Sí. Este incremento probablemente se da pues por todo el tema de la activación económica para el cierre de año. Sabemos que diciembre es un mes bastante movido, que en enero se prevé el tema de los carnavales. Entonces, toda esta activación impactó la percepción positiva por parte de los consumidores. Ahora, un tema importante para mencionar es que a pesar de que mejora este índice y llega al 39.9%, está bastante distante de ser un índice correcto, y entre los 24 países en donde se realiza este estudio en el mundo, Panamá perfila en la parte de abajo de la tabla, ¿Cuál es la con media de, otros países. cuál es la media de ese índice? El ideal es el 100. Obviamente. Panamá está en 39.9, y ahora me vas a preguntar qué otros países acompañan esa franja, que podríamos identificarla si hacemos un análisis semáforo como países que están en naranja o rojo. Ajá. Y en este caso serían Argentina, Puerto Rico y Panamá, los países que están en la parte inferior de la tabla. Y luego en una parte media encontramos otros países como Costa Rica y República Dominicana, y en la parte superior encontramos a un Salvador, un Guatemala, Estados Unidos, Brasil. Entonces me llamaba mucho la atención que hace un rato estaban ustedes hablando de todo el tema del manejo de la economía en El Salvador. Pero de una u otra forma, y esto es un tema histórico, desde el inicio de la pandemia hemos visto que la percepción del salvadoreño en relación a cómo el gobierno implementa las diferentes acciones se hace de forma bastante positiva. Entonces, todos los índices en El Salvador marcan de manera positiva. Porque, ¿qué implica este índice de expectativas? El índice de expectativas es como yo me visualizo a futuro, tanto para invertir como la situación de empleo, como la situación del país como tal. Y está también ese índice de inversión, que veo que también Correcto. eh, es inversión extranjera, es inversión local. ¿Qué mide? Es lo que yo pienso invertir. Como yo pienso invertir, puede ser en una propiedad, puede ser en un auto, como yo pienso que van a ser mis inversiones de aquí a 6 meses, porque el índice finalmente lo que hace es medir el comportamiento de los consumidores Uh -huh. 6 meses hacia atrás, en la actualidad y a futuro. Porque también... Entonces, ahí también hay un toque de un tema
tema de positivismo, ¿no? O sea, Sí, siempre el índice de expectativa va a ser el más alto, pues porque obviamente los seres humanos, y no voy a hablar solamente de los panameños, porque aquí si tú ves el índice de expectativas en los 24 países sale bastante positivo. De hecho, Panamá tampoco es el país que tiene ese índice más alto. Pues todos los seres humanos tendemos a esperar que tener expectativas de que el futuro sea más favorable. Ahora, me voy a regresar atrás para hablarte de los índices, sí, porque en el tema de los índices, de los otros dos índices, que es el índice de empleo y el índice de confianza del consumidor, sí. que fueron los dos índices que más subieron o más mejoraron, a pesar de que son los dos que se incrementan más, son los dos que impactan de forma más negativa el promedio total. Es decir, pero es que hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, yo entiendo que Argentina tenga un índice de confianza bajo porque tiene una inflación extremadamente alta. Yo entiendo Correcto. que El Salvador tenga esa expectativa alta porque pues, sacar a todas las maras de las calles era algo que era pues, una especie de barrera del crecimiento salvadoreño y sobre todo que era algo que afectaba al hombre común y corriente, el hombre que veía que lo asaltaban en la calle, que le pedían extorsión en su tienda, es decir, pero ¿a qué se debe esa baja confianza de los panameños? Es decir, ¿qué nos está haciendo tan pesimistas cuando tienes 20 años de estar investigando mercados? Sabes que hemos sido tradicionalmente optimistas. Y yo creo que estos son los números más bajos de todo este siglo XXI. Voy a hablarte de otro estudio que nosotros realizamos, que es el What Worries, donde nosotros también exploramos en más de 28 países Sí, qué es lo que le preocupa a los ciudadanos de diferentes países. Y en este caso hay un tema muy enfocado en los otros mercados en inflación, mientras que en Panamá estamos hablando específicamente de un tema de desempleo y un tema de corrupción. Entonces, históricamente, te voy a hablar de tres cosas. Hay otro indicador que sé que también Domingo va a hablar más adelante, sí. del tema de educación, que de hecho en este mismo estudio de What Worries, el tema de educación marca como la cuarta preocupación más importante entre los panameños. Entonces, a donde me quiero ir con todo esto es que el panameño está cambiando su percepción de lo que le preocupa. La pandemia lo ha hecho madurar y darse cuenta de que hoy en día lo que yo estoy esperando de un gobierno es mucho más que un subsidio. Y ayer lo comentaba en Pero, otra pero, entrevista. hablando, Ya hoy en... pero hablando de ese estudio, que lo estoy viendo, Ajá, eh, me llama la atención que la mayoría de los ciudadanos del mundo creen que sus países van en dirección equivocada, en un correcto. 62%. Es decir, Y en Panamá, 8 de cada 10 piensa que el país va por el rumbo equivocado. estamos superior a la media mundial. Siempre superior a la media. Entonces, si yo me voy hacia atrás, todo esto, y voy a ir tal vez 2 años atrás, no voy a ir tanto, en mi concepto tiene mucho que ver con el tema de el manejo de la pandemia y todo lo que sucedió durante la pandemia. Y de estudios cualitativos te puedo decir que a nosotros nos ha salido información muy interesante Sí. donde el panameño habla que no puede esperar que el gobierno le solucione. Él siente que él, y esto hasta cierto punto es positivo, tiene que ser resiliente y resolver él sus necesidades porque el gobierno no lo va a ayudar. Entonces, hasta cierto punto hay como un tono de decepción hacia el gobierno y esto me lleva a ser menos positivo. De hecho, Panamá hace muchos años atrás se centraba como los países más felices del mundo y Sí. en ese ranking hoy en día Panamá está todo lo contrario. Ahorita no tengo las cifras exactas, pero el año pasado Panamá, en vez de repuntar hacia arriba, repuntaba hacia abajo. O sea que sí hay una transformación en ese tema de positivismo que hoy en día probablemente el panameño no es tan positivo como antes, pero lo que yo
con lo que yo me quedo de todo esto es con esta transformación de que el panameño hoy en día se toma un poco más en serio las cosas y está un poco más enfocado en todo el tema de la resiliencia producto de todo lo que se vivió en pandemia. Bueno, María Elena Real, gracias por A este la orden vistazo siempre. y sobre todo este diagnóstico de cómo estamos y cómo nos vemos los panameños al futuro.